Leemos a la dirección del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dice, entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo, habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí, Dios te ha concedido todos los navegantes contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Ahora leemos del 33 al 36. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen diciendo, este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas sin comer nada. Por tanto, os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Esta predicación tiene como tema, como título, ten ánimo y confía en Dios. Y el pastor nos estuvo diciendo que esta serie que lleváramos fuese de ánimo hacia la iglesia. Por eso es que vamos a estar hablando más del ánimo, más de la armonía, más de la fraternidad como hermanos. Y, perdonen hermano, estoy mal. Tengo un concepto de qué es el ánimo. El ánimo en el ser humano es muy cambiante según la situación en donde estemos. Si estamos en un ambiente tranquilo, nuestro ánimo anda de buenas, como decimos. Pero si estamos en un ambiente demasiado silencioso o pasando por alguna situación difícil, nos deprimimos o entristecemos. Y así sucesivamente. Pero, una pregunta. ¿Cómo es que podemos tener nuestro ánimo siempre en alto, siempre gozosos, siempre alegres, siempre activos, aún en medio de la adversidad y de los problemas? ¿Cómo creen ustedes que podemos tener ese ánimo, ese gozo, aún en medio de la adversidad y aún en medio de los problemas? Recordemos que solamente el gozo del Señor es el que satisface nuestro corazón. Y si nos vamos por el ánimo está muy apegado a la alegría. Y recordemos que la alegría es algo momentáneo, la felicidad es algo momentáneo, pero el gozo del Señor es algo permanente, algo que perdura en el tiempo. Entonces, vamos a ver solamente 2 puntos con respecto a esta predicación, y tomo como ejemplo a Pablo, recalcando que Pablo en esa historia, en esos libros, es un reflejo de lo que es Cristo en la actualidad. Pablo no es Cristo, pero Pablo es un referente de lo que hizo Cristo en nuestras vidas. Entonces, Pablo siempre confió en Dios a pesar del ambiente y de la situación en que se encontraba. Y eso debemos recordarlo siempre. Y a veces pasa por nuestra mente. Ayer estaba hablando con alguien y de verdad me sentía muy mal antes de sacar la predicación, y me sentía de verdad malísimo. Pero buscando en la Biblia recibí este texto del Señor y dije, bueno, de eso voy a predicar, porque nosotros no dependemos de nuestras fuerzas, porque si nosotros dependiéramos de nuestras fuerzas, ninguno de nosotros estuviésemos aquí. Pero el ánimo del Señor es que nos ayuda a permanecer en medio de un ambiente difícil y en medio de dificultades. Por eso Pablo hizo 2 cosas. Primero, supo escuchar la voz de Dios, y eso le alentó a mantener su ánimo activo. Y segundo, Pablo confiaba en la palabra que Dios le había dado. Eso lo ayudó no solo a mantener su ánimo, sino también a ayudar para animar a otros.
No solamente en sí mismo, sino que también compartió de lo que tenía con otros. Y vemos que Pablo se encontraba en medio de una situación difícil. En todo el pasaje, el capítulo 27 muestra que Pablo había zarpado, bueno, lo habían llevado porque estaba preso, lo habían llevado ante el César. Pero antes, en el capítulo 26, al final de los versículos finales del capítulo 26, Pablo estaba delante de Agripa. Y Agripa le decía a otra persona que en sí Pablo era inocente, que no se hallaba ninguna culpa sobre él, pero que era decisión de Pablo porque Pablo quería ir delante de César, quería padecer delante de César. Y vemos cómo, a pesar de las dificultades, Dios cumple su propósito, llevando a las personas, aunque pasemos por momentos difíciles, llevando a personas a pasar por momentos difíciles para que su propósito sea cumplido. Y entonces con nosotros no es mera casualidad, no es mero destino, como dicen muchos, de que estemos pasando por momentos difíciles, sino que aún en esos momentos difíciles veamos a Dios, quien es nuestro único ánimo, porque hay personas que nos pueden decir, sí, tú puedes, sí, no desmayes, sí, no te canses, no te rindas, no flaquees, pero recordemos que esas palabras pueden ayudarnos a permanecer un tiempo, pero que si verdaderamente el Espíritu Santo no es quien nos anima, nosotros volvemos otra vez atrás. Y eso puede pasar en nuestras vidas, eso puede pasar en nuestros corazones. Y un cristiano no se escapa de eso. ¿Por qué? Porque siempre nuestra tendencia, nuestra carnalidad, nuestra carne, lo que nosotros tenemos físicamente, siempre va a querer regresar atrás. Es más fácil regresar atrás que seguir en ese camino. Pero debemos confiar que el Espíritu Santo es quien nos ayuda en medio de ese camino. Recordemos que Pablo, en ese momento, el barco se hundía. Y eso puede ser nuestra vida, llevémosla a nuestra vida. A veces vemos cómo nuestra vida se hunde en conflictos, en problemas, en dificultades, en aflicciones, en tribulaciones, en necesidades. ¿Y cuál es nuestra reacción próxima? Lo más seguro es que nos desesperamos, lo primero. Lo otro, a veces empezamos hasta a renegar de Dios y de aquellas personas que de pronto son instrumentos en ese momento, en esa dificultad. O empezamos a renegar de nosotros mismos. Y tendemos a eso. Y lo digo porque yo lo viví, hermanos. De verdad que es algo que uno vive y si uno no lo viviera, fuera mentira decir que uno a veces se siente desanimado. Uno a veces se siente de que está haciendo las cosas solamente por activismo, está haciendo las cosas solamente como porque las personas los vean y no porque verdaderamente siente ese ánimo del Señor en su corazón para agradarle a Él. Y uno cuando lo vive verdaderamente uno lo entiende y uno comprende que los planes de Dios son mejores y mayores a los que nosotros queremos y aún a nuestros deseos, aún a nuestros planes, aún a nuestras metas, que son cosas que a veces nos desaniman porque ya se va a acabar este año y muchos de pronto nos colocamos metas, planes, proyectos. Bueno, en este año yo quiero adelgazar tanto, en este año yo quiero ejercitarme, en este año yo quiero tener una casa, en este año yo quiero tener tal cosa o diferentes cosas. Y cuando vemos que pasó el tiempo y no pudimos lograr esas cosas, tendemos a desanimar. Y eso mismo podemos llevarlo en referencia a lo que estaba pasando Pablo. Pablo, aún siendo inocente, él confiaba en Dios, aunque estaba dentro de la barca y la barca hundiéndose, hermano. Imagínense ustedes estando en el mar, en pleno océano, perdón. Y que ustedes le digan, bueno, la barca se está hundiendo. ¿Cuál sería nuestra reacción? ¿Confiaríamos verdaderamente en Dios? Y vamos a leer el versículo 23 y 24, que nos enseña mucho de lo que en sí, el por qué Pablo se quedó tranquilo, se quedó quieto, no se turbó, no se desanimó, no se tribuló. Dice de la siguiente manera:
Dice, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de... Perdón, no dice, sí, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí Dios te ha concedido todos los que naveguen con... Y si nos detenemos un momento en el versículo 24, Pablo aún así pudo haber tenido miedo. Porque ¿qué le dice el ángel a Pablo? No temas. Y eso mismo nos dice a nosotros hoy en día. No temamos por aquella persona que nos agobia, no temamos por aquellas cargas que a veces nos afligen, nos tribulan, nos llevan a que caigamos en depresión, en desánimo, porque recordemos que que el Dios de quien soy y a quien sirvo está con nosotros, siempre. Por eso Pablo supo escuchar la voz de Dios, porque en los momentos difíciles existirán muchas voces que nos dirán cosas diferentes. De pronto hay personas que dicen, no, pero retírate, tú no puedes, o no importa, vendrá otra oportunidad, o no, ya, deja de seguir eso, anda a hacer otra cosa. Vendrán diferentes voces, pero debemos saber escuchar cuál es la voz de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere con nosotros? Y recordemos, y eso me hizo traer mucho a memoria el por qué Dios a algunas personas nos permitió salir de Venezuela. Y aunque lloramos, porque yo soy muy sentimental, hermano. Ustedes me ven así grande y todo, pero soy muy sentimental. Porque me hace falta mi familia, me hace falta mi abuela, mi madre, mis hermanos, mis tías. He comprendido verdaderamente que los planes de Dios son perfectos y que aunque a veces nosotros queremos volver atrás, el Señor siempre nos anima a seguir adelante, a que no veamos la tierra como algo prioritario, sino que podamos ver su reino y su gloria como algo prioritario en nuestras vidas. Porque si fuese por los sentimientos, yo no estuviese acá de verdad, porque duré un tiempo sin trabajo y aún en ese tiempo de verdad el Señor me ayudó, me sostuvo, me proveyó y cada día me ha animado a seguir adelante, a que solamente los que decaen son los débiles, y los débiles son los que no confían en Dios, porque Dios es un Dios fuerte, Dios no es un Dios débil. Porque nosotros desconfiamos de Dios en momentos difíciles cuando nos aferramos a nuestras propias fuerzas, cuando nosotros decimos, es que yo puedo, no, es que yo debo, es que yo. Vemos que ahí se levanta como cierto orgullo en nuestras vidas. ¿Y qué dice la Biblia? Bueno, dice un cántico que Dios mira desde lejos al orgulloso, pero atiende al humilde. Cuando nuestro orgullo crece, Dios dice, bueno, haga, tranquilo. Pero debemos recordar que nuestras fuerzas no deben descansar en nosotros mismos, porque nuestra fuerza es limitada. Pero cuando confiamos en Dios, cuando nuestra confianza está puesta verdaderamente en Dios y en su convicción de quiénes somos, recordamos algo. Recordamos que no somos autosuficientes. ¿Sí? Esa autosuficiencia no va con los hijos de Dios, porque nosotros mismos no podemos saciar todas las necesidades que hay en nuestra vida. Y aún Pablo permaneció firme, con el ánimo firme, porque supo escuchar la voz de Dios y porque recordó que necesitaba a Dios. Recordó de que aquel Dios al que él le servía, que le dio una tarea específica, le dio una tarea, la iba a cumplir con él. Estuviese pasando por momentos bonitos, momentos felices, donde era alegría, estuviese pasando por momentos tristes, estuviese pasando por momentos en los cuales estuviese preso, y eso no se escapa hoy en día con nosotros. De pronto no estamos presos, de pronto no estamos atados a una cadena que nos impide movernos, pero a veces nuestro propio corazón está atado a eso. Confiamos más en lo que nosotros queremos hacer que en lo que verdaderamente Dios tiene para nosotros. Y debemos confiar en que
Si escuchamos verdaderamente la voz de Dios, Dios nos anima y nos alienta cada día a perseverar y a seguir adelante. No volver atrás, porque los que vuelven atrás son los cobardes. Los guerreros siguen adelante, los guerreros hasta que no termina esa batalla, ellos no regresan a su pueblo, siguen adelante. ¿Sí? El segundo aspecto, después de que estamos animados, después de que el Espíritu Santo nos anima, también el Espíritu Santo, a través de nuestras vidas, nos insta a que debemos animar a otros. Y ese animar no significa que yo con palabras bonitas voy a decirle, no, tú sí puedes, como lo decía, no, tú estás bien, tú eres un guerrero, sino debemos confiar y debemos orar por esa persona que necesita ánimo. Yo puse una palabra acá que me llamó mucho, bueno, es algo propio. Yo sé que todo es propio, pero es algo que me llegó en ese momento. El ánimo de algunos pocos puede convertirse en el ánimo de muchos. Así como a veces un fogón empieza poquito y después si uno le va colocando más leña, así puede ser el ánimo. Pero todo empieza desde que una persona esté animada y que esa persona animada, a través del Espíritu Santo, pueda disponerse a animar a otras. Porque si nadie está animado, nadie va a animar a nadie. Todos vamos a estar desanimados. Pero cuando alguien está animado por el poder del Espíritu Santo, anima a otros a que puedan perseverar también en esa gran batalla. Y vemos en el versículo 30, del 33 al 36, que dice que cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen. Llevaban 14 días sin comer, diciendo, este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas sin comer nada. Por tanto, os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Y vemos cómo una persona, a través del Espíritu Santo, puede ser usada para animar a otras. Si Pablo no se hubiese decidido a comer, nadie hubiese comido todavía, porque estaban más preocupados en lo que estaban pasando, en el momento que estaban pasando, que en su verdadera salud, en su salud. Y de pronto en ese momento era una salud física, pero llevémoslo a la actual. Nosotros es una salud espiritual. A veces nos enfocamos tanto en los problemas y no en las soluciones a los problemas. No en quién es la solución a nuestros problemas. A veces nos enfocamos tanto en las dificultades y no en aquel Señor que ha vencido toda dificultad. Y eso es lo que quiere decir en este texto el Lucas, que lo escribió, recordando de que nos enfocamos tanto en algo tan mínimo y tan particular, porque ya el Señor les había prometido que ninguno de ellos iba a perecer, ninguno de ellos iba a morir. Siempre y cuando no salieran de la barca, ninguno de ellos iba a morir. Y no confiamos en Dios. Aquí, desde el versículo 36 hasta el versículo 33 hasta el versículo 36, se da muestra de la verdadera convicción y seguridad en Dios en medio del momento difícil. Porque Pablo no vio el naufragio de la barca, sino que vio a Dios y vio lo que Dios le había dicho. Pablo, a través de este texto, promueve el ánimo entre los demás. La persona de verdad, que de verdad está animada en Dios, debe procurar animar a otros con... Yo solamente saqué 3, yo creo que existen más, pero solamente saqué 3. 1, la palabra de Dios. 2, la oración. Y 3, la comunión o el compañerismo. Una persona animada debe procurar eso en otras personas, recordando de que la oración y la lectura de la palabra son necesarias en nuestras vidas, pero que también es indispensable la comunión entre los hermanos, porque eso también ayuda a uno permanecer.
Eso también ayuda a uno a seguir adelante. Si no, el Señor no hubiese dejado ninguna iglesia. Si no, el Señor hubiese dicho, no, cada quien se reúne solo en su casa y nadie se reúne en grupo, sino cada quien solo. Para eso el Señor dejó un grupo, para eso el Señor dejó su iglesia, para que se unieran y para que aquellos que están desanimados, los que están animados, puedan ayudarle a seguir adelante. Con la palabra de Dios, con la oración y con la comunión entre sí. Y lo dije ahora, el ánimo de unos cuantos que confían en Dios puede ser a los que Dios utilice para animar a muchos. De unos cuantos, porque a veces podemos ver personas, la mayoría de las iglesias desanimadas, de pronto sin visión, sin proyección, pero el ánimo de unos pocos que verdaderamente confían en Dios puede ayudar a que esa iglesia se despierte. Y eso pasa en muchas iglesias. Y a veces, ¿saben por qué nos desanimamos tanto? Porque pensamos más en el trabajo, porque pensamos más en los estudios, porque pensamos más en la pareja, porque pensamos más en los problemas de la casa, porque pensamos más en los problemas que tuve con el vecino que en mismo Dios. Y por eso tenemos que desanimarnos, porque pensamos más en nuestra tendencia pecaminosa y en lo mal que nos hemos portado delante de Dios, que en lo grande que ha sido Dios y misericordioso para con nosotros, para perdonarnos y cada día limpiarnos e irnos transformando. Por eso es que a veces nos desanimamos, porque nos desenfocamos de quién es Dios y de lo que ha hecho Dios en nosotros, de la transformación milagrosa, ¿verdad? Y cada quien de pronto lo verá en su vida, pero yo lo veo en la mía. De verdad he visto la mano de Dios, porque si no hubiese visto la mano de Dios, de verdad, hermano, fuera terrible, ¿verdad? Mi vida fuera terrible. Pero verdaderamente he visto la mano de Dios que día a día va transformando mi vida y que yo sé que también va transformando sus corazones. Y que cuando nosotros dependemos más de Dios, nos desenfocamos más del mundo y de las dificultades. Y confiamos en aquel que ya venció. El Señor dice que mi paz os dejo, mi paz os doy. No la doy como el mundo la da. Porque esa paz sobrepasa todo entendimiento. Y esa paz sobrepasa todo argumento que el mundo quiera colocar para que nosotros podamos desanimarnos. En conclusión, a pesar de todos los problemas que tengamos, de las pruebas que estemos pasando, o de los tiempos en refrigerio, debemos regocijarnos en Dios. Y debemos cada día recobrar ánimo. Cada día, si sentimos que estamos flaqueando, lo más necesario, vayamos adelante de Dios, vayamos a oración. Que aquel que está con nosotros nos va a decir, tranquilo hijo, yo estoy contigo, sigue adelante, no se desanime, límpiese esas rodillas y siga. Porque aquel que está con nosotros no quiere lo peor de nosotros, quiere que cada día nosotros demos lo mejor de nosotros, pero confiando en que Él está siempre ayudándonos, alentándonos, guiándonos por el camino y que debemos confiar plenamente en Él. Y quiero recalcar algo: los desánimos no solamente vienen cuando estamos en momentos tristes, a veces vienen cuando estamos en momentos difíciles, en momentos alegres, porque nos enfocamos más en nuestra alegría momentánea que en Dios y nos desenfocamos de Dios. Y el desánimo no es solamente estar triste o estar llorando, el desánimo es verdaderamente desenfocarnos de la mirada de Dios. Ese es el desánimo en el cristiano, cuando nos desenfocamos de tantas cosas que ha hecho Dios en nuestras vidas y nos enfocamos más en nosotros mismos y en lo que yo quiero hacer. Por eso debemos siempre vivir animados, pero recordemos que el ánimo no viene de nosotros, el ánimo viene de Dios, y que si lo necesitamos debemos ir a Él en oración, que Él nos responderá a través de su palabra, y cada día debemos hacerlo. Y aunque debemos ser verdaderamente sinceros, a veces es poco cuando lo hacemos. Recordar siempre que lo que Dios ha hecho en nosotros es más grande que lo que nosotros estamos pasando. Y que ese problema es tan chiquito, tan pequeño, que no nos puede desanimar. Porque aquel que está con nosotros cada día nos ayuda a seguir adelante. Bueno, hermanos, Dios les bendiga. Este era el texto, el tema que el Señor me ha dado, porque verdaderamente sí habló a mi vida. Y aunque estamos hablando más del ánimo, yo sé que el Señor cada día
va a animar a esta iglesia, porque vemos personas que están frías, personas que están alejadas, apáticas, pero ¿qué debemos hacer nosotros? Orar. ¿Qué debemos hacer nosotros? En el momento que tengamos, compartir la palabra, y debemos tener ese compañerismo. Nunca aislarlo porque eso no es bueno, sino siempre tener ese compañerismo, recordando de que nosotros también somos pecadores igual a esa persona, y que el mismo Dios que nos ha salvado a nosotros también quiere salvarla a él. Amén. Dios bueno, gracias te damos en esta noche por tu palabra en nuestras vidas. Gracias porque tu Espíritu Santo ha hablado en nuestras vidas, en nuestros corazones, conforme a las necesidades que hay en cada una de nuestras vidas, Señor. Permítenos poder animar a otros, y aún, Señor, cuando nosotros mismos aún flaqueemos, fallemos, decaigamos, nos desanimemos, Señor, permite utilizar a otras personas, Señor, conforme a la dirección de tu Espíritu Santo, para que nos digan que sí podemos en Cristo Jesús. Que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y que podemos seguir adelante, aunque no somos perfectos, Señor, pero que si confiamos en ti, en un Dios perfecto, tú cada día haces tu obra redentora en nuestras vidas, y tú cada día vas perfeccionando nuestro carácter y haciéndonos más semejantes al carácter de Cristo, Señor. Gracias te damos, oh Dios Todopoderoso, por aquellos que están animados en el Espíritu, y te pedimos en esta noche también, Señor, por aquellas personas que están desanimadas, Señor. Permítenos ser esos instrumentos agradables en tu mano, y permítenos, Señor, cada día poder ir a visitarlos y compartir de tu palabra, y no excluirlos, Señor, en nuestras oraciones, sino que cada día podamos perseverar orando por ellos y pidiendo, Señor, por aquellos conflictos, por aquellas necesidades, por aquellas aflicciones, por aquellos problemas que turban su corazón y que han desanimado su vida, Señor, delante de tu presencia, y que a veces han pensado hasta volver atrás. Permítenos que sea tu Espíritu Santo quien quebrante sus vidas de una manera muy especial, y que la palabra que podamos compartir con ellos, Señor, penetre su corazón y su vida de una manera muy especial, Señor. En el nombre de Jesús, gracias te damos. Amén.